Siempre escuchamos este tema en la iglesia, de la rebelión. Yo le digo a la gente, tú no estás de acuerdo con lo que pasa en una iglesia, de forma natural, en paz. Tú le dices, pastor, mi tiempo aquí terminó. Tú no tienes que llevarte a nadie. Sí. Tú no tienes que hablar mal de tu pastor. Ni ese enemigo. Ni este enemigo tampoco. Si tu tiempo ahí terminó, tú buscas una iglesia donde te sientas bien. Cuando yo empecé a pastorear en Santo Domingo, una hermana de mi iglesia me llamó un día, pastor, yo hablé con usted. Y me dijo, pastor, yo me quiero ir de la iglesia. Yo le dije, está bien, permíteme orar por ti, para que te vaya bien. Yo quiero que te vaya bien. Cuando termino de orar por la persona, me dice, pastor, usted no es un pastor, de verdad. Porque usted me tiene que decir que me quede. Digo, no, si tú no te sientes bien aquí, yo no te quiero aquí. Porque Dios me llamó a levantar una familia. Y yo necesito que tú estés en un lugar donde tú te sientas bien. Hay personas que simplemente no tienen el mismo espíritu de tu iglesia. Dios mío. Dios me llamó a levantar una familia espiritual. Pero no todos van a pensar como nosotros. No todos se sentirán bien siendo parte de nosotros. Y para que tú estés aquí con tu cara larga, como un machete, buscando problemas, vete a un lugar donde tú te sientas bien. A veces hay que despedir a la gente de forma saludable. Vamos al tema. Vámonos al libro de Deuteronomio, el capítulo 21. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Del 18 al 20. Dice lo siguiente. Si alguno tuviere un hijo contumaz, ese término va con Z al final, y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vive. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Ah, pero ven acá. ¿Cómo? Sí, dice ahí. Eso dice ahí. Bueno, aquí estamos viendo claramente, el tema es rebelde o la rebeldía, un término que se usa contumaz. Contumaz es una persona que es rebelde, que no se sujeta, que siempre va en contra de lo que está establecido, o se opone siempre, o se levanta en contra de algo que está establecido, que tiene una conducta incontrolable, que es difícil, es una fiera prácticamente, difícil de domar, y para que sea domado obviamente hay que tener manos duras. Pero vemos acá lo que dice, era una responsabilidad de los padres en aquel entonces, llevar los hijos delante de los ancianos. Los ancianos son las personas que tienen ese consejo, que tienen esa sabiduría para a la hora de aconsejar o de corregir a alguien, aplicarlo de la forma correcta, porque un anciano es alguien que tiene la experiencia. Amén. Pero era algo que estaba establecido. Muchas veces los padres de hoy en día hacemos lo contrario. Lo que hacemos es que le apoyamos todo a nuestros hijos y no sabemos el daño que le estamos haciendo. Y vemos esa actitud o ese comportamiento. Pero no siempre también es por eso. Yo hablaba anoche, recuerdo en parte que hablaba del tema de la lepra espiritual, llevándolo al tema de las heridas que hay en el corazón y en el alma. Y yo hablaba que yo tenía, Gama, un problema que Dios ha ido tratando conmigo. De ser una persona normal, siempre tenía una ira y un enojo y una furia. Y yo mismo no sabía por qué era. Y Dios empezó a tratar conmigo en un tiempo. Y yo buscaba una búsqueda de un ayuno. Y habló conmigo y me dejó saber por qué eran todas esas situaciones. Era que yo había vivido en mi niñez muchas cosas que ni yo mismo me acordaba y yo lo había bloqueado. Para mí eso no existía. Y yo necesitaba de que esa rebeldía saliera de mí. Y esa ira y ese enojo. Pero no tenía las herramientas. Me iraba fácil. O sea, había una rebeldía en mí. Pero ¿sabe que cómo yo hallé un desahogo? En el deporte, los deportes de combate. Y yo pensaba que era que tenía una pasión extrema. Fui de la selección de judo juvenil en Dominicana. Hice boxeo de lucha olímpica. Pero la única razón, yo sacando una conclusión por cual yo lo hacía, era que yo encontraba un desahogo cuando tenía a alguien de frente y sabía que mi ira se iba prácticamente a desfogar, o sea, iba a salir de mí combatiendo con alguien, porque era algo que en el momento, legalmente tú podías hasta golpear a alguien o te golpeaba a ti. Entonces yo mismo no sentía por qué yo reaccionaba de esa manera. Entonces, a veces hay que ir al punto, por qué una persona es rebelde. O sea, qué fue lo que lo marcó, qué fue lo que vio en su niñez. O sea,
¿Qué causó eso? La gente, nadie quiere ser rebelde. Un niño, tú lo corrías de pequeño. La Sofi me dio un tablazo, pero yo no le puedo dar por la mano a Sofi y decirle nada porque Sofi tiene un año. Me está arruñando ahora. Pero llegando 2 o 3 años ya ellos tienen un cierto conocimiento, tú tienes que decirle, eso no se hace. Tú comienzas a corregirlo, perdón. Pero si tú todo se lo celebras, ay, mira, me dio una trompa. O sea, me golpeó. La niña hizo eso, se trayó la cuchara. Tú lo dejas, el niño crece con eso, desarrolla una conducta que es imposible de corregir ya cuando llega a la adolescencia, porque es cuando aún son más rebeldes. Entonces, hay que ver en realidad el punto hasta dónde es. Y si lo llevamos al plano espiritual, a las cosas de Dios, en los caminos de Dios, también hay gente que tiene cierta rebeldía para con lo de Dios, que aún Dios corrigiéndolo, Dios hablándole, no se sujetan a la voluntad de Dios. Y esa misma rebeldía lo que ocasiona es un retraso en tu vida, que tú no puedes ver muchas veces las promesas en Dios. Pero Dios también cuando tiene que castigarte, te castiga. Porque dice la Biblia que el padre que ama a su hijo, ¿qué? Corrige. Lo corrige. Entonces, con mano dura, hay un momento que te va a tener que corregir. Dios me ha corregido a mí porque yo tenía un relajo que siempre decía que no iba a hacer la cosa y que no lo iba a hacer. Hasta que Dios empezó a tratar conmigo. Entonces, el punto del niño es este. Cómo una persona rebelde, que no se sujeta a nadie, cómo uno trabaja con eso. Tú me vas a dar el punto de vista tuyo. Ahora, el maestro como pastor me va a decir ahorita su punto de vista, cómo él puede lidiar en esas situaciones dentro de la iglesia. ¿Cuál es tu La punto? mía va a ser corta. No, fluye. Mira, eso viene generacional. De generación, porque viene de tus padres. Recuerdo que mi madre era bien rebelde. Era media, ¿tú me entiendes? Entonces, no era lo que yo veía, sino como que eso viene de adentro. Pero llega un tiempo ya que Dios trabaja contigo, aunque esto se te sale a veces sin tú querer, llega tu enojo, pero Dios probándote ahí para ver si todavía tú todavía sigues en rebeldía. Pero llega un momento que Dios pone situaciones en tu vida para que tú te hagas autoanálisis de ti mismo. A ver si ya tú ya no sigues con ese comportamiento. A veces no llegan personas a nuestras vidas para ser probados, para ver si seguimos enojándonos o seguimos en rebeldía. Pero eso yo pienso que con el tiempo, buscando en la intimidad que tú tengas con Dios, Dios te lo va a ir quitando cuando tú decidas a caminar con el modelo de Jesús. Cuando tú decides caminar con el modelo de Jesús, ya tú no actúas de esa manera. Tú actúas con el ejemplo vivo que fue Jesucristo aquí en la tierra. Y es algo que no todo el mundo lo tiene, porque hay otras personas que son pasivos, como mi hermano y compadre y pastor Ricardo Guzmán. No, porque que eso no tiene que ver con los caracteres de la persona. Sí, porque carácter sanguíneo, sanguíneo, colérico. entonces está con rebeldía, en enojo. Rebeldía viene con todo. Rebeldía, enojo, no obedece a nadie. Todo lo que tú le dices le molesta porque quieren actuar a su manera. No, ellos no hay quien le diga nada porque es la respuesta de ellos es la que vale más. ¿Tú me entiendes? No hay nadie que lo mande. Entonces, el pastor Jairo, como pastor, ¿cómo podía lidiar con una situación así cuando hay hijos en la fe que no se someten y son rebeldes? Buena pregunta. Muy buen juego. Un refresquito. Este muchacho. Hermano, trajo una. Emma tiene. Dios mío, padre. El niño dio 3 pesos. Por lo que son a 2.50. Oh. Yo voy para allá ahorita. Es mentira. Voy para allá ahorita, para la bodega. Emma. Niño, eso que tú hablabas era un punto ahí. Tú hablabas del punto generacional. Eso también eso es válido. Yo creo en eso. También están los temperamentos de la gente, o sea, según el carácter. Tú hablabas de la diferencia entre una persona. Hay 4 tipos de temperamento. El sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Hay gente que el sanguíneo es de doble estado. Puede ser muy tranquilo, muy pasivo, muy alegre, pero también puede tener una ira fuerte. Entonces, ahí puede haber una rebeldía a través de eso. Entonces, él creo que es el flemático, que es el más tranquilo, que se puede estar acabando el mundo, se puede estar rompiendo todo. Y ese sigue tranquilo, eso lo hace con calma, con pausa,
te dice, sí, sí, no, tranquilo, eso se va a resolver. Pero hay otro tipo de gente que no. Hay otro tipo de gente que son chispas, que son candelas. Y hay gente que se prende rápido. Mi papá es un favorito. Mi Rápido. papá se prende rápido. Una vez estaba en una vaina en la política, el tipo le dijo una vaina. Yo no sé cómo un hombre tan chiquito sacó un pie por una ventana del vehículo y le metió una pata a ese tipo. Y yo dije, pero vea que mi papá ¿A tu era papá así. le dio? Sí, entonces de mis hermanos hay 2 o 3 que sacaron ese carácter. Entonces yo no sé si eso es generacional o es por una conducta que él aprendió o no sé lo que pasa, pero ahí tengo varios. Dicen que mi abuelo Mis tíos era son un así viejo que también, todavía en el rebeldes. lecho de muerte, una hija de él le hizo una y ya se está muriendo y le dijo, de que, ven acá, mi hija, que vengan de tu papá, los brazos de tu padre. Cuando la agarró, el viejo está en cama, no podía más, la agarró con las 2 manos, él casi le arranca todos los cabellos. Tuvieron que quitársela. Esa fue la despedida que le dio antes de partir. mi madre. O sea, ¿qué te digo? Que hay gente que son así. Tengo varios ¿Y tíos. cómo no ha habido una desgracia cuando la vida te está dando golpes? Que tú sabes saber. ¿Cómo tú? No, porque ya en mí, Wow, el Señor ha hecho un milagro. Dios ha hecho en mí el carácter que, ¿cuál fue el que dije? El flemático, que ella tranquilo y sumiso. Entonces ya mi carácter cambió. Entonces yo me sujeto a a lo que dice. Hay un carácter que a las mujeres no les gusta a la pareja. Cuando ella te está peleando, tú te quedas callado, evitando que te saque el enojo a ti. Entonces la mujer se enoja más y comienza a tililar, y le da hasta la gotera No. Hay una hasta cosa para sacarte ese enojo que a ti. moleste más que una mujer le trayendo y que trate. Los trastes. Y que Levantando. Y si yo Llamando qué. la atención. Sí, porque buscando, llamando la atención. Y uno no está Pa' en que esa tú vuelta, entiendas que ella porque está tú estás en enojada, otra di que. cosa. Y que ese día se le cae el plato. Ese día se le cae el cucharón. Ese día prende la licuadora. Y tú tratando de ver algo, un asunto. Pero el problema más grande es cuando tú vives en una casa que solamente es como un juego dominó, que todo está ahí mismo. Que tú no encuentras para dónde ir, ni para la sala, porque está frente a ti. Ese es un problema. Pero tú no tienes una casa grande, tú te vas para otra habitación, te tranca, yo me voy en ayuno, en oración. ¡Can! Te tranca. Claro. Y ahí se fue todo. Es cierto. Maestro, Para usted evitar. como pastor y maestro, ¿verdad? Pero como pastor que tiene que lidiar con un rebaño, con gente que llegan con todo tipo de trauma y condiciones, y entre ellos está lo que una persona contumaz y rebelde. ¿Qué es lo peor que le ha pasado a usted? O sea, que usted ha tenido que lidiar con alguien que tenga ese tipo de comportamiento, que no se sujetan a nadie, que no obedecen al pastor ni a nadie, sino que son ellos y tiene que ser como ellos digan. Con nombre y apellido, por favor. Calma, que la Pues tú vida hay que no se buscarle acaba. Está flemático, está flemático. Trae como es usted. Cálmalo. Ayúdate ahí que yo te ayudaré. No, agua no. Pero saque esos mojosos. Él no lo va a gastar todo. Dígame, Marguite, cómprame un refresco solamente. ¿Cómo me Venga, un refresco solamente. No te pases. ¿Cómo que fue? Yo compré que no está bien. ¿Cómo que comida? Todo. Comida, no, pero la comida ya le mandan eso a Dalía. Mando que fue con grande, trae hielo ahí. Ya eso lo mandan. Un para la refresco comida. y hielo. Y hielo. ¿Tú quieres David? Dame un agua, David. Dale una Guadaví. No, pero aquí hay agua, no hay agua ahí. ¿Por qué? Se acaba. Ah, no, pues tráeme Dale, una. dale. Tráeme No una me la agua de coco, traiga. pero no se lo diga nada, no se lo diga a él. No me la traiga de soda amarga, no, tráeme agua. Ey, ¿tú se acuerdas la agua vitaminada? ¿Tú sabes cuál es? La que no tiene azúcar, tráeme una de esas. Eso, no soda, sino la agua vitaminada. Ya, Estamos en vivo. azúcar, ya. Señores, esto es en vivo, esto es en broma en serio. Para que vea la naturaleza que hay aquí. Estamos en vivo, en jubileo. ¿Qué es lo que vamos a comer entonces? Maestro, fluya, vamos a seguir fluyendo. Si después de Tú, va a tiene tener que editar, partir, editar, entonces cortar. estamos poniendo difícil. Miren, lee la Biblia de nuevo, David. Vámonos de Otra nuevo. vez. Libro de Deuteronomio, Ustedes están con unos chelches. capítulo 21, versículo del 18 al 20. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vive. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde. O sea, no obedece nuestra voz.
Hay algo aquí que tenemos que tomar bien en cuenta. Lo primero es establecer qué puede causar una rebelión o una rebeldía en el ser humano. Para nosotros poder entender el ser humano desde el punto de vista psicológico, se dice que de 1 año hasta 5 años se forma el carácter del individuo. La vida adulta obedece a los cambios que puedan existir en esa edad temprana. Es bien difícil cuando una persona tiene conducta en su vida que no puede justificar ante la sociedad ni ante sí mismo. Pero muchas de estas conductas son conductas aprendidas. Por eso el apóstol Pedro habla de que nos despojemos del viejo hombre que está viciado con la antigua manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. Muchas de las situaciones adultas que el ser humano presenta son el resultado de ese residual de vida que viene arrastrando, de situaciones que adquirió en la infancia, traumas de la infancia, situaciones que vivió en la adolescencia, que lo llevan a reprimirse y actuar de una forma diferente. En psicología hay algo que se llama mecanismo de defensa. Y es que el ser humano, en su afán de supervivencia, va desarrollando de forma natural un sinnúmero de hábitos que, aunque son dañinos y negativos, son los que le han permitido mantenerse en la vida. Mucha gente no sabe ni siquiera que son rebeldes, porque es la única forma de vida que ellos conocen, por ese lastre de dolor que arrastran del pasado. Las vivencias del pasado, no todo el mundo puede superarlas. No todo el mundo tiene la capacidad de decir necesito ayuda. Entonces, cuando hablamos de rebelión, tenemos que estudiar la genealogía de la persona. Sí. Por eso hay una línea muy moderna que se llama psicogenealogía. Hay que ver cuál es de la conducta de hoy del ser humano obedecen a ese árbol desde donde él desciende. Ortega y Gasset decía que el hombre no es el hombre, sino el hombre y sus circunstancias. Cada ser humano es el resultado de las circunstancias en que le ha tocado vivir. Entonces, a veces nosotros vemos a un ser humano rebelde que se tatúa el cuerpo, que se hace arete 5 y 6 hoyos en las orejas, que se viste de negro como un satánico, pero detrás de esas acciones externas de afuera hay un caudal de dolor adentro. Y la persona utiliza esta falsa imagen de afuera para proyectar terror, solamente buscando llamar la atención. O sea que hay una rebelión afuera que muchas veces es un mecanismo de defensa para esconder situaciones que se llevan adentro. Entonces hay que tener suficiente sabiduría para tú ver cada caso de la rebelión, porque no hay una vara de medir la rebelión y cada caso en particular va a ser diferente. Por eso se hace necesario que los pastores de hoy, cuando la gente llega a la iglesia, en vez de continuar con el antiguo modelo viciado de enseñarle a la gente y lavarle el cerebro con todos los mitos y los dogmas que tenemos aquí, lo primero que debe hacer el pastor es lo que Jesús pidió con Lázaro cuando lo saca de la tumba. Jesús resucita a Lázaro, pero son ellos quienes tienen que quitarle el vendaje. Desatarle. Desatarlo.
Exactamente. Cuando una persona viene a Jesús, ha pasado de muerte a vida. El primer trabajo ya el Señor lo hizo, que fue convencerlo de pecado. Ahora, la función de la iglesia es que esa persona que pasó de muerte a vida, que ya está habituado a vivir como un muerto, tenemos que desatarlo, que es un proceso la liberación, y cambiarle la conducta aquí adentro. Pero nosotros queremos doctrinarlo, pero no desatarlo. El alma no evoluciona fuera de la materia. Y son muchas las personas que están dentro de la iglesia buscando ayuda para situaciones con las que le ha tocado vivir. Entonces, etapa número 1 cuando una gente viene al Señor es liberarle el alma, sanarle el dolor, ver cuáles son las situaciones internas y los problemas psicológicos que esa persona trae. No todas las personas que están en la iglesia tienen problemas espirituales. La mayoría de situaciones que la gente que viene a la iglesia tiene son situaciones psicológicas, que ya debe el pastor o los líderes fungir como terapeuta del alma y empezar a trabajar desde el alma para poder brindar ayuda. Así es. Pero ¿cómo tú vas a poner esa ayuda si la mayoría de líderes también están enfermos? Porque ellos llegaron a la iglesia y lo que se hizo fue con ellos fue que se lo doctrinó sin sanarle los traumas psicológicos que traen desde el mundo, y la gente se mantiene con los mismos problemas. Pienso que hay un desafío hoy en día, y es que debemos nosotros como líderes buscar estar preparados para la sanidad del alma de la gente, que es donde puede estar anidada la rebelión. Hay una rebelión en la Biblia que fue muy famosa, y es la rebelión de el hijo de David contra David. Es una rebelión que todo el mundo lo ha leído en la Biblia, pero que tiene sus raíces. ¿Por qué? Porque él es un creyente, es un hijo de Israel, es un hijo de David, pero tiene dolor en el corazón. Hay muchos cristianos que están pasando por situaciones psicológicas difíciles, por estados depresivos muy duros, pero no tienen a quien pedirle ayuda porque los pastores piensan que todo es demonio. Hay muchos individuos que necesitan sanidad del alma, y como nadie lo ayuda en la iglesia, toman postura de rebelión. Se rebelan. Se rebelan porque en su casa no le dieron lo que andaban buscando, y vienen a la iglesia a buscar lo que en la casa no le dieron. Pero en la iglesia, en vez de conseguir un hospital, lo que se encuentra son con personas que vienen a juzgar su condición sin saber lo que ellos han vivido. Cuando una persona en la iglesia te muestra actitudes de rebelión, tú como pastor lo primero que tienes que darle es su espacio. Su espacio. Y estudiar cada caso en particular. No querer sanarlo a todo con la misma medicina, porque no todos vienen de los mismos tipos de hogares, son diferentes personalidades. Entonces hay que ver contra qué es que esa persona se está rebelando. Yo soy pastor, yo no soy diseñador de moda. A veces el pastor interpreta que una hermana se viste de tal forma como una forma de rebelión. Ella está rebelde a mí porque se viste de esta forma. Wow. Tú no puedes asumir que eso es una rebelión, porque la función del pastor es predicar la palabra de Dios, no determinar cómo se viste quién o cuál persona, porque cada uno tiene su propia relación con Dios. El pastor pone un horario para el culto. Algunos tienen que trabajar y llegarán tarde. Que esa persona llegue tarde no significa que es rebelde, o que no puede estar en todos los cultos de la iglesia. Entonces a veces nosotros interpretamos que si hay 3 cultos en la iglesia y una persona solamente puede venir a uno, es un rebelde. Pero tú no sabes si esa persona tiene un trabajo que no le permite estar aquí todos los días.
Así es. Y ese es el único medio para llevar el pan a su mesa. Entonces, hay que evaluar si en verdad hay una rebeldía o es una interpretación pastoral. El pastor interpreta la Biblia y predica la palabra de Dios. Cuando yo no me someto a las interpretaciones del pastor, yo no estoy siendo rebelde. Porque esas son sus interpretaciones. Rebelión es que yo no me someta a la palabra de Dios. Rebelión no es que yo no me someta a la interpretación de los pastores. Por ejemplo, el pastor puede decir, apaguen los teléfonos cuando entren a la iglesia. Porque el pastor no sabe si esa madre dejó su hija en la casa y tiene que estar pendiente a una llamada. Si esa madre se quedó con el teléfono prendido para estar pendiente de su hija, por si la llaman. Entonces, que tenga un teléfono prendido, en realidad, no es una rebelión. Hay que ir conociendo cada caso en particular. Y yo pienso que el desafío de los pastores de hoy es que antes de la pandemia los pastores estaban muy acostumbrados a pastorearle los bolsillos a la gente. Hoy hay pocos pastores. Porque un pastor tiene que hueler a oveja. Tú dices que eres pastor. Muéstrame las ovejas que tú pastoreas. Muéstrame tu bolso pastoral. Muéstrame tu vara, muéstrame tu callado. Entonces, es muy fácil ponerle un letrero de iglesia y que te llamen pastor. Pero la mayoría de personas que hoy están ejerciendo el pastorado no conocen nada ni de lo que es el alma y ni siquiera conocen los problemas psicológicos que el ser humano atraviesa en la vida. Porque no todo es demonio. Pero cuando tú eres un ignorante de la vida, cuando tú no conoces la conducta humana, cuando tú no sabes los diferentes caracteres que hay, cuando tú no sabes lo que son los traumas de la infancia y te toca pastorear a una persona, tú puedes venir a dar un consejo, pero tú no lo vas a dar certeramente porque tú no sabes lo que esa persona ha experimentado, porque tú no lo has estudiado. Por eso si tú tienes llamado al pastorado, lo primero es que tú tienes que prepararte. Prepararse no es conocer la Biblia versículo por versículo, porque hay personas que son una metralleta. Se saben 400 versículos bíblicos, pero no es conocer el versículo como lectura. Es la interpretación del texto de la Biblia donde está el problema. Wow. Porque tú puedes saberte la Biblia de arriba hasta abajo y citarla. El problema está en la interpretación de ella. Satanás le citó la Biblia a Jesús. Lo que Satanás no sabía era la interpretación del texto. Todo el mundo puede conocer y leer lo que ahí dice. Ahora, interpretar lo que ahí dice es de las personas que se consagran a eso. Wow. Entonces, un pastor debe ser alguien que esté consagrado al estudio y aplicación de la palabra de Dios. La realidad nuestra es que hay mucha gente que tienen actitudes rebeldes. Eso es verdad. Pero no menos cierto es que no hay pastores. La gente se está pastoreando sola. Porque el pastorado no quiere bregar con gente. No quiere bregar con situaciones. No quiere bregar con personas que tienen problemas y que arrastran de la infancia. Wow. Mucha gente se ha enganchado al ministerio por los beneficios del ministerio. Pero trabajar con la gente. Si tú eres pastor, tú tienes que hueler a oveja. Si tú eres oveja, tú tienes que tener un pastor. Sí. Si tú no te comportas como oveja, tú no vas a tener un pastor. Entonces, cada caso es muy particular. Cada caso es diferente. Yo tengo que ver a qué la gente se está revelando. Los pastores les cuesta decir me equivoqué. Porque con la mala interpretación de Apocalipsis capítulo 2, de que el pastor es el ángel de la iglesia, los pastores piensan que si se va a hablar de economía, el pastor es el que más tiene que saber de economía. Que si se va a hablar de limpieza, el pastor tiene que saber más que de limpieza. Que si se va a hablar de sonido, el pastor tiene que saber más de sonido. No. El pastor lo que es un administrador. Sí. Yo no tengo que ser de mi iglesia el que más sepa de finanzas.
Para eso Dios ha depositado esa gracia en otra persona. Y tú tienes que permitir que cada quien fluya en el área que Dios lo ha levantado. El pastor no tiene que estar en todos los ensayos de adoración. El pastor no tiene que estar controlando qué se canta y no se canta. Porque para eso están los adoradores. Entonces, cuando el pastor no le permite que el líder de adoración se desarrolle, el líder de adoración se va a levantar en su contra. Y no es porque sea rebelde. Es porque el pastor le está impidiendo su crecimiento. Y todo lo que Dios creó, lo creó para que de forma natural se desarrolle. Para que de forma natural crezca. Cuando una persona ha seguido el protocolo y ha crecido de forma natural y su tiempo en tu iglesia termina, así como el hijo, porque tú fuiste un niño, David. Claro. Pero tú creciste y llegó un momento cuando te tuviste que ir de casa. Eso no significa que tú te rebelaste contra tu mamá, sino que tu tiempo en la casa terminó. Hay personas que simplemente su tiempo en la casa, en la iglesia termina. Porque ya el pastor lo pastoreó hasta cierta medida. Y ya la capacidad del pastor de darle alimento a esa persona termina. Tú como pastor tienes que saber quién es oveja y quién es buey. Las ovejas se pastorean. Pero el que tiene ministerio no es oveja. Tú no puedes tratar a un buey como a una oveja. Dios mío. Wow. Por eso la Biblia dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Hay personas que tienen empuje de ministerio en la iglesia, pero los pastores insisten en quererle un bozal, ponerle un bozal como oveja. Y esa persona no es oveja. Tú tienes que pastorear al que es oveja y tienes que dirigir al que es buey. Wow. Por eso el pastor tiene que tener olfato espiritual para saber cuando una persona es oveja y cuando una persona es buey. Y aquí es donde fallan los pastores. Cuando tú teniendo bueyes en el pueblo, pone ovejas como líderes. Dios mío. Las ovejas todo lo quebrantan. Por eso hay personas que le ponen un cargo en la iglesia y desde el cargo se descarrían. Wow. Porque no tienen capacidad para dirigir a otro. Porque no son ovejas, no son bueyes, son ovejas. Y tú no puedes poner una oveja en una función de poder en la iglesia. Wow. Porque cuando tú pones una oveja en una función de poder en la iglesia, lo que hace es hacer daño. La pezuña de la oveja, si tú te aguñas con una pezuña de una oveja, tú nunca te vas a sanar. Nunca se te sana esa herida. Nunca cicatriza. Cuando tú pones una oveja en un puesto de poder en la iglesia a ser líder, esa oveja lo que va a hacer es herir a los demás. Con sus malas actitudes, wow, con sus problemas que tiene adentro, con situaciones que no han sido sanadas. Y está sacando a otro de la iglesia porque lo está aruñando con su pezuña. Y son difíciles de cicatrizar las heridas cuando hace una oveja. Wow. Entonces hay que revisar el liderazgo de la iglesia. A ver si tú tienes ovejas como líderes. Porque la oveja no liderea. Por eso la iglesia no pondrá bozal al buey que trilla. Tú tienes que saber como pastor quién es oveja y quién es buey. Entonces, cuando alguien se revela contra un líder, el pastor siempre le da la razón al líder. No debe ser así. El pastor tiene que escucharlo todo. Y de una forma imparcial. Sí. Imparcial, desde afuera. Sin permitir los sentimientos. Por eso en mi iglesia yo no permito que nadie le ponga el nombre a la ofrenda. Para que cuando yo tenga que tomar una decisión, no esté influenciada por el dinero que tú aportes. Por tu ofrenda. Dios wow. mío. Yo no puedo poner una gente en el ministerio, en el liderazgo, porque dé buena ofrenda. Yo no puedo poner una gente en el ministerio, en el liderazgo, porque dé buenos diezmos. Porque ahí es donde vienen los problemas. Cuando alguien no tiene la capacidad para estar en un cargo y el pastor lo impone, pasando por alto a otro que es un buey y tiene más capacidad que ese, pero quizás que él ofrenda menos. Porque no tiene. Porque no tiene. Entonces, son muchos los factores. Siempre escuchamos este tema en la iglesia, de la rebelión. Yo le digo a la gente, tú no estás de acuerdo con lo que pasa en una iglesia, de forma natural, en paz. Tú le dices, pastor, mi tiempo aquí terminó. Tú no tienes que llevarte a nadie. Sí. Tú no tienes que hablar mal de tu pastor. Ni ese enemigo. Ni ese enemigo tampoco. Si tu tiempo ahí terminó, tú buscas una iglesia donde te sientas bien.
Cuando yo empecé a pastorear en Santo Domingo, una hermana de mi iglesia me llamó un día, pastor, yo hablé con usted. Y me dijo, pastor, yo me quiero ir de la iglesia. Yo le dije, está bien. Permíteme orar por ti. Para que te vaya bien. Yo quiero que te vaya bien. Cuando termino de orar por la persona, me dice, pastor, usted no es un pastor, de verdad. Porque usted me tiene que decir que me quede. Digo, no. Si tú no te sientes bien aquí, yo no te quiero aquí. Porque Dios me llamó a levantar una familia. Wow. Y yo necesito que tú estés en un lugar donde tú te sientas bien. Hay personas que simplemente no tienen el mismo espíritu de tu iglesia. Dios mío. Dios me llamó a levantar una familia espiritual. Pero no todos van a pensar como nosotros. No todos se sentirán bien siendo parte de nosotros. Y para que tú estés aquí con tu cara larga, como un machete, buscando problemas, vete a un lugar donde tú te sientas bien. A veces hay que despedir a la gente de forma saludable. Dejarlo ir. En buena ley. Porque si tú no estás de acuerdo con nada de lo que hacemos aquí, sencillamente que Dios te bendiga, que Dios te guarde, pero vete a otro lugar. Ah, que yo era profeta en la iglesia que yo iba. Cuando tú vengas aquí, tú te vas a sentar a ser formado por lo que Dios tiene en esta iglesia. Liberado de la... A veces hay rebelión y divisiones porque viene un Juan de los Palotes de otra iglesia. Hay preferencia. Y el pastor, porque él tenía un ministerio allá, lo pone en una posición de poder aquí. Y lo pone por encima de la gente que empezó a limpiar baños, que empezó a limpiar la iglesia, que ha llegado a una posición porque se lo ha ganado en el camino. Porque el mismo Dios lo ha disciplinado por lo que ha pasado. Cuando tú le quitas, le limpias el camino a alguien y lo pasas del banco al altar sin servir, tú le estás haciendo daño. Amén. Yo me he dado cuenta de eso con mucha gente. Hay personas que tú le das la oportunidad como líder y ellos asumen que ellos tienen la gloria de Dios encima. Como pastor tú tienes que dejarlo que se vayan y que literalmente se lo lleve el diablo. Hay personas que tú vas a tener que dejar que el diablo le golpee para entonces desde el piso tú remendarlo y sanarlo. Levantarlo. Porque hay personas que tú no lo vas a pastorear desde el ego. Porque ya el Dios de su mente, que de eso voy a hablar esta noche en Casa de Luz, el mensaje de esta noche es el Dios de la mente. Hay personas que crean su propio Dios y su propio Dios mental le habla. ¿Cómo tú convences a una gente que está mal cuando ya ha creado un Dios ilusorio y ese mismo Dios de su mente le vive hablando y validando la mala conducta que tienen? Tú no le puedes hablar. Dios mío, ¿qué es esto? Tú tienes que dejarlo que tropiece con su propia sombra. Y cuando esa persona necesite ayuda y la busque, tú se la das. Todo el que quiso el milagro tuvo que venir a Jesús. Así es. No es que Jesús andaba haciendo cruzadas de sanos. Ellos iban donde él. Usted quiere ser sanado, usted viene aquí. Yo no puedo tener más amor que Dios. Si una persona entiende que está bien, te digo cómo tú estás, tú vas a estar bien. Mi oración está aquí. Cuando tú necesites ayuda, tú la buscarás. Y cuando tú necesites ayuda, tú vengas con la actitud correcta. Porque no es como tú quieras tampoco. Salomón dijo en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. La palabra humillarse en hebreo es la palabra caná, que significa reconocer las necesidades del corazón. El pastor tiene que permitir que todos esos rebeldes sientan la necesidad en el alma de buscar ayuda. Cuando usted quiera buscar ayuda, yo voy a estar aquí como pastor para ayudarlo. Pero a veces para complacer a la gente, porque si no lo ponen en el programa se van de la iglesia. Vete. Es que yo no te quiero retener. Yo no quiero retener a nadie que no pueda ser parte de esta familia. Si para tú estar aquí yo tengo que tolerarte, que tú estés chismeando y acabando con los demás y poniéndote en el púlpito y tirándole puya a la gente, te puede ir. Yo no te quiero aquí. Porque el pastor tiene que saber que hay momentos, que hay gente que hay que dejarlo ir a tiempo. Sí. Porque hay personas que es el diablo que lo manda a la iglesia. Para dañar a los demás. Para traer división. Para traer división. Para traer contienda. Crear grupito. Crear grupito. Desde que tú ves a una gente que quiere crear grupismo, apártalo del altar.
Apártalo. Esas son las pequeñas zorras. Esas son las zorras pequeñas que echan a perder el ganado. Dios te levantó como pastor a crear una familia. No a validar conductas rebeldes. Y menos de gente que viene ya de 15 y 20 iglesias. Que vienen rodando de una iglesia para otra. Y en ninguna Aquí, se encuentran. En ninguna se encuentran Todas bien. están mal. Entonces hay gente que llegan a la iglesia de forma temporal. Tú lo dejas ahí tranquilo. Disfruta el momento. Es verdad. Es lo que yo entiendo. Tienes razón. Un aplauso para la No, madre. no, excelente. Excelente enseñanza. Excelente. Habló desde un punto de vista de un pastor. Habló también como establece la palabra de Dios. Hay gente también, como usted decía, maestro, que van a ser también de bendición por un tiempo en una iglesia. Hay gente que simplemente están ahí de pasada para ser formado, para que su carácter sea formado. Y luego ya una vez están preparados, Dios lo envía y lo lleva a otro lugar. Hay iglesias también que a lo mejor el diseño es ese, que no es de que retener a nadie, sino que van a ser transitorios, van a ser personas transeúntes que van a estar en un lugar un tiempo ahí, Dios los manda a otro lugar. O sea, son como un trampolín para catapultar a alguien, para catapultar su ministerio. Y no es que no sean, no es precisamente que no sea un hijo de la casa, sino que también ese mismo va a salir y se va a multiplicar en otro lugar. Tal vez con el mismo diseño en el lugar donde fue formado. Eso se puede dar también, o sea, eso ocurre mucho y se da a menudo. Sí, hay otros que se van a quedar, hay otros que sí van a ser formados, ahí hay otros que van a, ya esa es su casa, esa es su morada, y Dios lo establece y lo constituye ahí. Ahí mismo. Entonces, hay una frustración en medio del pueblo de Dios, tanto del creyente como los mismos pastores. También se da el caso que hay pastores niños, hay pastores Jairo que tampoco han sido sanados, que ellos mismos en su interior tienen también cierta rebeldía que ellos mismos no han sanado. Entonces nadie puede tratar de ayudar a alguien a que sea sano cuando no ha recibido sanidad. Amén. Cuando tampoco ha tenido esa formación o nadie lo ha guiado, lo ha instruido en los caminos correctamente. Entonces la Biblia habla, o sea, dice que podrá un ciego guiar a otro ciego. Alguien que está cegado, que no ha tenido el entendimiento a la luz de la palabra, no ha sido formado por alguien, no ha sido mentoreado por nadie, no ha sido preparado, no puede tener las herramientas correctas para sanar las heridas, para sanar a alguien que viene con esas condiciones. Alguien que viene a la casa de Dios buscando esa esperanza, buscando esa solución. Jesús dijo que Él no vino por los sanos, o sea, Sino que están enfermos. sino los que están enfermos. Y el que está enfermo, ¿qué necesita? Necesita Sanidad. un médico, necesita un doctor. sanidad. Entonces la iglesia tiene que tener gente capaz, tanto de discernir espiritualmente, pero gente con una preparación, una formación de entender psicológicamente la actitud de la persona, porque tú no puedes juzgar a alguien simplemente por la condición que llegó a la iglesia. Esa persona puede llegar destrozado, pasaron muchas cosas, pero tú tienes que verlo como el Hijo de Dios, que es la persona que mañana puede ser un instrumento para restaurar a otro. Pero si desde el principio tú comienzas a evaluar un sinnúmero de cosas que conforme a lo que tú piensas, no deja, como decía el maestro, que se desarrolle en su caminar, tú vas a matar a esa persona. Amén. Pero también hay otras personas que vienen a una velocidad, vienen muy apresurados, Acelerada. que quieren que lo de Dios ocurra en su vida de hoy para mañana. Y llama la atención para que lo suban. Y llaman la atención para que le den una oportunidad, pero nunca fueron abren donde el puertas. pastor tampoco. Le dijeron, pastores, o sea, ¿en qué estamos para ayudar? ¿En qué somos buenos? Simplemente que vienen y presentan esa carta de, como decía el pastor Jairo, yo soy el profeta tal, tú estás en el lugar, entonces, por ende entiende que yo seré aquí establecido con un ministerio profético, por citarlo. Puede ser otro tipo de ministerio. Pero ¿y qué tal aquellos que Dios lo ha ido formando? ¿Sabe qué me gustaba mucho? Y se da mucho en el deporte. Que ellos le llaman la granja, the farm. O sea, que los peloteros que vienen surgiendo, desde que ellos lo firman, cuando ellos ven que es un gran prospecto, ellos no lo venden hasta que sube a Grandes Ligas y no lo cambian. Algunos se quedan ahí, pero sabemos que es un negocio. Pero ellos dicen, tenemos que producir en nuestra granja. Y por eso tuve que poner una academia en Latinoamérica, mayormente en República Dominicana, porque ellos están buscando esos talentos. Una vez esos peloteros son formados,
suben a Grandes Ligas, muchos se van a quedar, pero para que uno de ellos se vaya es porque ya produjo y dio todos los frutos que tenía que dar, que era lo que decía el maestro. A lo mejor ese es el buey que va a salir afuera, pero ¿de dónde surgió? Entonces, para ellos hay un prestigio más allá que de lo que es el interés monetario, aunque es basado en dinero. O sea, cito eso porque es un ejemplo de cómo se dan las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar el pastor? Tener hijos en su casa, gente que se han formado, que se quieran formar también, porque eso hay que ver. Pero para que mañana él se pueda multiplicar. Porque el pastor o el líder que no se multiplica tiene que revisarse. O sea, a ver desde qué punto, desde qué perspectiva tú estás liderando. Porque no precisamente tú siempre vas a tener gente agradecida, pero algunos tienen que dar un buen testimonio. Y los frutos tienen que estar ahí. Así es, niño. No, amén. Está fuerte este asunto hoy. Está muy fuerte, Está tremenda bueno. enseñanza y No, el tema está bueno, el tema de la rebelión. está muy bueno. Está un tema bastante amplio. Nadie quiere ser rebelde así por sí. Algo tiene que haber ocurrido en la vida de alguien que lo marcó, que cambió su carácter, cambió su forma, porque es que nadie de la noche a la mañana decide, no, yo me voy a volver un rebelde. O sea, hay que ver, hay que ir al fondo, por qué las personas actúan así. Y con lo que dice Pastor Jairo, que antes de tú ponerlo en un lugar, tú tienes que primero liberarlo de eso que vivió en el pasado, para tú lograr, para darle la oportunidad de ponerlo en una posición. Porque si tú le das una posición, estando en la condición que está, él siempre va a decir que está bien. Claro. Él va a creer que está bien. Ah, pues yo voy a seguir así, y porque como quiera. No, y se va a autojustificar Sí. de sus acciones. O sea, hay gente que se autojustifica porque, como decía el maestro, se desarrollan un sistema de mecanismos de defensa que justifican todo aunque ellos estén mal. O sea, todo el mundo está mal menos ellos. Menos él. O sea, este pastor se cree que es lo más grande, pero tú hay que ver por qué tú tuviste problemas con 7 pastores. O sea, este líder de adoración de verdad no conoce nada de música. Este tipo no tiene ningún conocimiento, pero yo que estudié tanto y dediqué tantos años en la academia, yo sí puedo hablar de música. Yo sí puedo hacer esto porque yo compongo, yo tengo una voz maravillosa. Tal vez el líder no tenga académicamente la preparación que tú tienes, pero es la persona que Dios le dio la capacidad para lidiar con gente como tú. O tú tienes el conocimiento, pero no tienes el llamado. Quizás tú tienes el conocimiento de lo que tú estás haciendo, que tú eres un artista, que tú compones canción, pero quizás ese no es tu llamado. Amén. Entonces tú También. te estás haciendo un daño tú mismo, Así porque es. no has querido ser mordiado para tú saber cuál es tu llamado. Vamos a liberarte, vamos a ver qué es lo que hay en tu alma, qué es lo que quieres. Los sentimientos no pueden estar por encima de la razón. Amén. Y No hay que al altivo, como dice la Biblia, Dios lo mira de lejos. Tú puedes tener el don más grande, tú puedes tener el talento más grande, pero si hay una altivez en tu corazón, créeme que Dios te va a mirar de lejos. O sea, no te va, su misericordia te alcanzará porque es Dios, el Dios que ama a sus hijos, pero hay cosas que a lo mejor Dios quiere para tu vida que no la vas a lograr. de lo vil y menospreciado cogió Dios para avergonzar a quién. A los sabios y a los Porque hay entendidos. gente que quieren sabios porque tienen un conocimiento. ¿Te entiendes? A su propia opinión. A su propia opinión. Entonces quieren venir a una iglesia porque ellos saben algo, conocen de algo y quieren que le abran puertas y quieren que lo pongan en posiciones cuando ellos mismos Eso es así. es así. Hay gente que ve la enseñanza que trae el maestro y dicen, bueno, me voy a la iglesia del maestro. Ujú. Pero Dios no le habló. El problema es que le atrae el conocimiento y no está mal ir donde está el conocimiento. Hay un dicho que dice que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Pero eso va conforme a tu diseño. Pero ellos van es porque quieren aprender. Aprender. Pero no es que ellos Cuando tú quieran... le empiezas a Pero a- llega el a- momento ahí. que ya quiere subirse, ya no quiere ser alumno, ya quiere pasarle al maestro. Entonces, ¿cuántos años tiene Jairo estudiando la palabra a profundidad? Vamos a decir, 20 y pico de años. Entonces ellos quieren que en 2 años, 3, todo el conocimiento que él tenga, no por en decir, un mes, ¿verdad, muchacho? en un mes, Y en un mes que te están enseñando a ti a ellos te quieren enseñar a ti, decirte la Dando cosa tu como son. opiniones a ti. Ponle G de escribe ahí. Ponle la vuelta G de escribe. Mándame G de escribe. Mándame una vueltecita de G de escribe ahí, que eso cae bien hoy jueves.
Ayúdense ahí. Niño, fluye. El león, es lo león. importante. Niño, fluye. El león, pues, Sí, león. tú puedes visitarlo. ¿verdad? Es como, por ejemplo, cosas que se están gestando acá. Gracias a Dios, conforme a la visión. Pero la gente dice, wow, lo que Dios está haciendo. Compadre, nosotros tenemos 2 años aquí metidos en este edificio, pasando frío, construyendo. El pastor mismo, en condiciones, ya ustedes saben, hasta físicas y de salud. Todo lo que estamos aquí hemos tenido que pasar condiciones tanto financieras, físicas, de salud y todo eso. Para mí, honestamente, no lo digo con altivez, no es para menos de que Dios haga lo que está haciendo, porque ha sido un sacrificio colectivo de mucha gente. Entonces, ¿Dios qué hace? Su propia visión que Él puso en la corazón de los hombres, Dios tiene que glorificarse Él mismo. O sea, no es por el hombre, sino porque lo que se hizo fue para Dios. Pero ¿qué hubo? Hubo un sometimiento, hubo algo, alguien que creyó en una visión y esto no era lo que es hoy en día. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? No se gesta de la noche a la mañana. En ese proceso, en ese caminar, se fueron mucha gente. Yo no le digo que sean rebeldes. Simplemente a lo mejor no eran los que tenían que estar. No, y ¿Tú quizás entiendes? el tiempo que tenía no Y trabajando, si vuelven, y hay muchos han vuelto. decidieron ir a otro lugar. Te a cito, buscar por la fama. ejemplo, y van a volver y son bienvenidos a su casa. O sea, si tú no entiendes eso, también, como líder, de que hay gente que tienen que volver y por alguna razón tuvieron que ir a otro lugar, tú tampoco estás preparado para trabajar con personas, ni para ser su guía. Entonces, la postura de un líder es estar al frente, pero asumir todo eso. Uno dice, yo no quiero carga de gente. Bueno, pero a ti fue que Dios te puso. Ahora, hay líderes, Gama, que también se cargan demasiado, como estaba el caso de Moisés. No le dieron instrucciones a él que buscar Buscar a otros 70, que lo Tiene que dividiera. delegar. O sea, porque tú tienes que delegar. O sea, el líder no puede estar tampoco con toda la carga encima. Multiplicarse. ¿Por qué? Porque tiene que multiplicarse. Pero Bueno. mi gente, la rebeldía en realidad no lleva a nada bueno. La rebeldía no tiene buenos frutos. Una gente sumisa, una gente obediente, una gente que se disciplina, una gente que se somete, puede ver más fruto muchas veces a mayor escala que aquel que tiene toda esa capacidad, todo ese conocimiento, todo ese don y ese talento. ¿Sabe por qué? Por su obediencia. Lo opuesto de la obediencia es la rebeldía. Pero una gente que es obediente, una gente que se sujeta, una gente que camina conforme a lo que Dios ha dicho y que es persistente, muy probablemente le vaya bien en sus caminos. Obedeciendo aunque no entienda. Amén. Señores, bendiciones. Esto fue PM Radio Show. En broma y en serio.